Ave María, si tenemos temas para tratar al oído, William, adelante. Esto se prendió muy bueno porque hablando con Cindy y con Quique, están encendidas y de qué manera las redes sociales, doctor Londoño, comentando el tema del doctor Bula Escobar. Esto llama a la reflexión, la gente obviamente pues se da cuenta que hay opiniones serias sobre el terreno. Aquí no se está inventando nada. Este señor se fue para el sur del país y vio cómo están las cosas. Allá en el terreno, sí, señor. Y para el norte del Ecuador. Y las cosas están así. Y si usted se va para el Catatumbo, encuentra el mismo panorama. Y del nordeste antioqueño nadie volvió a decir una sola palabra, porque no hay una palabra amable que decir. Eso está en manos de los narcotraficantes, y en manos de los narcotraficantes está el Chocó, y está el Cauca, y están las vecindades de Cali. Es que ya sabíamos que en Jamundí, sobre las estribaciones de la cordillera, hay narcotráfico y hay narcotraficantes. Pues claro, ahí a 10 minutos de Cali. Que hablemos claro. Bueno, ¿cómo es el cuento de los tibios? Sí, todos esos que no se definen, ¿no? Sí, no, y una campaña que hicieron porque están orgullosos de ser tibios. Es lo que tiene acabado este país. Porque el símbolo ¿Eso de los qué tibios... significa? A ver, ¿qué significa? Alguien que me explique qué quiere decir uno cuando dice que uno es tibio. Que es agua... Es que ni de derecha, ni de izquierda, ni un poquito allá, ni un poquito acá. Ay, como ni que caliente. los tibios centro. Los tibios son los del centro. Sí, sí. Ahora no se llaman del centro, sino tibios. Sí. Pero, Sí, que- pero tibios que se calientan con un poquito de mermelada y dejan de ser tibios. No, Sí. claro que en realidad Sí, porque no si usted son- necesita que apoye una otra iniciativa de derecha o de izquierda, un poquito de aceite y listo, ya. Sí, un No, tibio que esta le gente gusta un no es poquito. tibia, esta Claro gente que hay. es de izquierda que disimula que es socialista de verdad. Eso es lo que pasa. Bueno, muy bien. Entonces los tibios y los calientes son los de derecha o de izquierda. No, los dos, porque esta Y gente los lo que... fríos. Ellos Con esa lo que dicen es que campaña- calientan los extremos, ¿no? Claro, con esa campaña lo que hicieron fue decir, soy orgulloso de ser tibio porque los extremos son malos. Bueno, pero para los tibios, ¿los calientes son los que están a la izquierda o los que están a la derecha? Los dos, Los a la dos. derecha y a la izquierda. Ah, todos son calientes. Sí. Y entonces los fríos, ¿quiénes son? Esta vaina está muy buena. Usted nos puso... Los apolíticos, ¿no? Si los hubiera. No, es que no. No, pero los apolíticos han sido los del centro, los que se dejan Los, mover los apolíticos son los tibios. por las corrientes que van y que vienen. Los apolíticos son los tibios, Pues sí. los que han sido movidos toda la vida. A la gente se le olvida el origen del centro, perdón, de la derecha y de la izquierda y del centro. Eso está en la Revolución Francesa, es un hecho histórico. A la derecha del presidente se pusieron los amigos del rey con una monarquía constitucional, admitiendo que las grandes prerrogativas del monarca habían muerto del todo. A la izquierda, los girondinos, los jacobinos y los cordeleros, los que pedían que el rey fuera defenestrado, como también puede decirse, y que fuera condenado a la guillotina. Y en el centro, los que se dejaban mover. Ya. Y de allá viene la cosa de la derecha, de la izquierda. Eso no tiene que ver nada con las derechas y con las izquierdas actuales. ¿Qué tienen que ver los jacobinos con el socialismo? Pues el socialismo no existía en su tiempo, ni ese era tema. Entonces, los de derecha han sido siempre los de una posición razonada, conservadora, que quiere mantener el orden, que quiere mantener la tranquilidad, que quiere mantener el derecho. Los revolucionarios, los que quieren otra cosa distinta sin saber muchas veces cuál es, son los que se sitúan a la izquierda. Y en el centro, los que no están en un lado ni en el otro, sino que son movidos por el vaivén de las olas que suscitan los movimientos de la izquierda y los movimientos de la derecha. Entonces los tibios son esos, los tibios son los del centro. Los tibios no son los que mueven, sino los que se dejan mover. Ahí Fajardo está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. La llamada marisma, lo que queda en el centro.
o el llano. Sí, pero bueno, La planicie. tibio, La planicie. lo tibio, que es lo que ahora se define. Es el estilo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere, como dice la canción, mamá, qué es lo que quiere el negro? ¿Qué quieren los estudiantes? Ahora, ya dice que van a marchar el 17 de enero. El 17 de enero los estudiantes ahora se inventaron otro motivo. Pero ¿cómo? pero Además, ¿cómo es ¿no la les vaina? dieron todo lo que estaban pidiendo? pero es Sí, que más, ese les- ¿cómo es la vaina, pues? A ver. Quieren seguir en vacaciones. Miren, estos señores de líderes estudiantiles, porque también hay líderes estudiantiles, así como hay líderes sociales, resolvieron organizarse otra vez, ya empezaron a través de redes sociales a organizar una movilización para el jueves 17 de enero, donde esperan tomarse las calles, y esta vez la protesta va encaminada esencialmente en pedir al gobierno del presidente Iván Duque que desmonte el SMAT. Ellos no quieren más SMAT y siguen insistiendo en que la culpa de la pérdida del ojo de ese muchacho en el Cauca, que en cambio de estar tocando música era tirando piedra, es culpa del SMAT. Cuando a través de los videos quedó en evidencia que fue una bengala de uno de sus compañeros de revolución que le cayó en el ojo. Sí, vea, yo vi un tuit de alguien al respecto de eso y decía, ¿cuál es la probabilidad de que yo pierda un ojo estando en mi casa? Está bien. Complejo, ¿no? Bueno, Pues pues sí, casi ninguno. también se ha perdido, también hay gente que ha perdido el ojo estando en la casa. Los accidentes domésticos son muchos, Vanessa. Uno en la casa también se puede caer en el baño y se puede romper la cadera. Pues son cosas que pasan, pero no, eso es trivial, eso es trivial. A mí que me digan qué tienen que ver los estudiantes con el SMAD. El SMAD es una organización de la policía para contener desmanes. A propósito, Señor. ¿qué pasó con el que le tiró la bomba incendiaria al policía aquí en las puertas de RCN? A ver, esa pregunta, ¿por qué no protestan? ¿Por qué Creo no que- salen? creo que ya no lo están los ni tibios? buscando. ¿Por qué no salen los tibios a protestar por eso? Sí, creo- Porque aquí, desde estos micrófonos, se anunció lo que se preveía. Y me lo dijo Carlos Mora, me lo contó el jefe de seguridad de RCN. Cogieron una llamada de esta gente y decían en la última manifestación, cuando llegaron aquí a media cuadra, vamos por RCN. Afortunadamente, Carlos Mora, el jefe de seguridad de aquí de RCN, tomó todas las precauciones habidas y por haber, y porque esto lo iban a incendiar, lo iban a volar, para que hablemos claro. Y esas grabaciones las tiene Carlos Mora, jefe de seguridad de RCN. La cosa es muy grave, doctor Londoño. Bueno, pero ahí sí no podemos declararnos sorprendidos con lo que está pasando y con las nuevas manifestaciones, porque recordemos que cuando el gobierno firma el trato con los estudiantes, ellos dicen, bueno, ya llegamos a un acuerdo, pero no vamos a levantar las protestas y cada universidad es libre de decidir si levanta o no las protestas. Entonces, Y en eso están. Ellos han dicho que primero salen a movilizarse para pedir el desmonte del SMAT. Más o menos lo mismo que pidió las FARC en el acuerdo de La Habana durante las conversaciones. Segundo, dicen vamos a salir a marchar en una medida de presión contra el gobierno de Iván Duque para exigirle que cumpla con los acuerdos que se firmaron el fin de año con los estudiantes. Sí. Y esos acuerdos pues, tienen Pero- que ver con los 4.5 billones de pesos que se destinaron a la educación y que han dicho de paso no son suficientes para poder levantar el paro y que dejan en manos de cada movimiento estudiantil en los departamentos si levantan o no la... Pero es que el doctor Londoño preguntó hace un ratico qué pasó con el tipo que le echó candela a un policía. ¿Qué pasó con ese tema? Nada, no. Porque esa es la pregunta, porque están hablando del que le tumbaron el ojo. Entonces, bueno, está bien. Entonces, el doctor Londoño pregunta, ¿y qué pasó con el que le echó candela a un policía aquí? Porque ¿cómo es la vaina? Que no lo incineró de milagro. Exacto. milagro, Lo no vimos podido en televisión, incinerar. eso no nos lo inventamos ni nada, eso está ahí, registrado. Y entonces ahora quieren que acaben el SMAD y que ¿sí? lo reemplacen por quién, o que la policía se quede en los cuarteles mientras cualquiera hace lo que le da la gana en el espacio público. Sí, mientras que Porque- cualquiera A ver, ¿cuál es vandaliza la las propuesta? ciudades. Yo A ver, le, ¿cuál es la propuesta? leí en la última columna de Gardiazabal que aquí en Bogotá la anarquía, el caos se había apoderado de esto, que aquí acababan con los Transmilenios, que aquí rompían las vitrinas, que había ciudades que cuidaban las cosas. ¿Y de qué manera? Sí, y aquí rompen todo. Y eso que hay es SMAT. ¿Qué tal que no hubiera? Exacto. Sí, lo que pasa es que el SMAD necesita quien lo dirija.
Ya. Ese es un problema de orden público que está en manos del alcalde. El alcalde es el responsable del orden público en el municipio y el alcalde tiene que seguir las instrucciones del ministro de gobierno que las retransmite, las que vienen del presidente de la República. El mantenimiento del orden público es un papel fundamental del presidente de la República. Volviendo al tema de Omar Bula, muy preocupada Cindy, porque me dice, William, es que la gente aquí está dividida. Unos dicen que ustedes están diciendo cosas muy Ya duras. escriben en el chat que estamos polarizando también. Eso, entonces, Sí, entonces, pues, ¿cómo, eso es lo que dicen. pero entonces, ¿cómo es la vaina? Aquí en la mesa hay diversidad de opiniones, hay personas Sí. que defienden el gobierno y se respeta eso. Y aquí hay personas que decimos las cosas que están pasando, con la crudeza que hay que decirlas. Porque en Venezuela, como se lo dije ahora aquí afuera a Cindy, le dije, no queremos aquí otro Caldera que le entregue el país a Chávez. Porque eso es lo que a eso estamos cayendo, doctor Londoño. Bueno, a propósito, mañana se posesiona Maduro una vez más y se posesiona ¿ante quién? Pues ante nadie, ante unos poderes que no existen. En Venezuela lo que hay es un poder de facto. ¿Eso cómo se llama? En ciencia política, ¿cómo se llama? Se llama dictadura. Sí, señor. Dictadura. La concentración de todos los poderes en una sola mano, que es la mano de los esbirros de Maduro, los que le dan la garantía de que ahí lo mantienen, contra viento y marea, contra el hambre de la gente, contra el desespero de la gente. Ahí veía yo, y me decía, me santiguaba cuando veía eso, las palabras del Papa, diciendo que agradecía a Colombia la bondad que ha tenido los venezolanos con los hermanos venezolanos a quienes recibimos aquí con los brazos abiertos, pues como tiene que ser. Y resulta que el Papa tiene sus cartas importantes en este tema. Recuerden que la insurgencia civil organizada y pacífica estaba llegando a unos niveles insostenibles para Maduro en Venezuela. ¿Y quién apareció para decir que había necesidad de diálogo y que entonces las conversaciones y que se pararan las manifestaciones? El Papa. Claro. Que el Papa. Y entonces ahora el Papa se queja de los efectos y se queja de los desplazados y de las víctimas de lo que crearon los famosos diálogos y la suspensión de unas manifestaciones que nunca fueron violentas. Los manifestantes nunca tiraron bala, ni pusieron bombas, ni incendiaron nada. Eran manifestaciones perfectamente legítimas de protesta contra un régimen atroz que estaba despedazando a Venezuela. Y entonces habló el Papa a un país católico como Venezuela y les dijo, no, lo que hay que hacer es conversar. Ahí están conversando. Entonces Papa Francisco no se queje. Esta es la obra suya, en gran parte. No, y él dijo en la semana pasada en ese discurso en el que dijo que Venezuela y Nicaragua tenían que dialogar y reconciliarse. Sí. Dijo también que la Santa Sede no busca interferir en la vida de los estados. Pues hay que decirle al Papa que él ha interferido muchísimo en Venezuela y que es por culpa de él, porque literalmente se sabe que desde el Vaticano se presionaba a la gente que estaba liderando, la falsa oposición también, porque es que tampoco hay que defender a los otros, pero desde el Vaticano se presionó varias veces para que se sentaran a negociar. Eso es públicamente conocido. Bueno, vamos a hablar de Santrich. De Santrich tenemos para decir que la JEP está muy ocupada, no ha podido resolver todavía si Santrich cometió o no delitos después del acuerdo firmado en diciembre de 2016. No, perdóneme, Demar, señor. No es eso. Es si la Corte de los Estados Unidos lo está pidiendo por hechos ocurridos antes o después de ese diciembre. No es si cometió los delitos. Aquí la JEP no tiene que juzgar a Santrich. Pero la JEP cree que está haciendo. Pero la JEP lo que cree es que lo tiene que juzgar. Eso es lo que está haciendo. Claro. Pero eso es lo que hay que poner en evidencia. Claro, la JEP lo entiende distinto.
Claro, Yo estoy la gente diciendo- dice, no, es que tengo que ver si cometió o no cometió delitos. No. Cuando a uno le piden a alguien en extradición, lo piden porque ha cometido delitos en el país que lo está pidiendo, como lo dice un juez. Y entonces, si se cumplen los requisitos formales para la extradición se hace sin emitir ningún juicio de valor. Si a Santrich lo hubieran condenado, estaba purgando penas aquí en Colombia. Ahí ¿Por van qué a- se iba a extraditar? Ahí van a ¿Y crear para un, qué? un problema de cooperación judicial con los Estados Unidos, porque lo que ha dicho la JEP es, miren, nosotros el 28 de enero esperamos tener en nuestras manos las pruebas que presentaron los Estados Unidos para solicitar en extradición a Jesús Santrich. No, pero es que esas pruebas se descubren en una en el corte juicio, federal, claro, en una claro. corte federal Es en que- los Estados Unidos. Es que nunca se le presentan al país que pide la Nunca. extradición. Se le dice, vea, el señor Sergio Gel cometió delitos aquí en los Estados Unidos. Yo lo pido porque la corte tal de los Estados Unidos dice que el señor cometió delitos que tienen que ser juzgados acá. Colombia no va a juzgar a Sergio Gel, en absoluto. Colombia No tendría que hacerlo comprueba. porque la cooperación judicial es absolutamente clara, doctor Fernando, y en ningún momento se estipula que pueda el país darse la facultad de solicitar las pruebas para poder determinar si lo extradita o no. El caso es que el 28 de enero la JEP se pronunciará, contará a los colombianos si recibió o no recibió las pruebas y si tiene o no tiene listo el dictamen pericial que están haciendo, la valoración de las pruebas para determinar si se va o no se va a Santrich a los Estados Unidos. Incluso cabría agregar, hay extraditados que han sido juzgados en los Estados Unidos y han sido declarados inocentes. Claro. Los homónimos, ¿cuántos homónimos claro, no terminan en homónimos Estados Unidos y se resuelve su Que situación? eso sí. Santrich, Los Santrich extra- es homónimo de quién? No, ese no tiene homónimo. Ah, ya. Zeusis pausivas, pues que- Ah, bueno, Pero sí, hay, porque pero, como pero hay una están garantía, pero hay una garantía de un debido proceso en los Estados Unidos o en el país que lo requiera, ¿no? Entonces, digamos que, claro, las pruebas se deben descubrir, pero se descubren ante una corte federal en ese caso. Y mire que a propósito de extradiciones, hay una papa caliente que tiene el gobierno en este momento. El presidente Duque, recordemos, hace pocos días negó la extradición de un capo a Venezuela, alegando la crisis en ese país. Se trata de El Apostador, como se le conoce a ese capo, y Duque pues dijo que no se lo va a extraditar a Venezuela. La pregunta es, ahora se van a venir todos los capos a refugiarse en Colombia bajo el argumento de que no podrán ser extraditados a Venezuela por la crisis que hay en ese país. Pero eso ya está pasando, Sergio, porque le cuento, yo hablé con un empresario en La Ceja, Antioquia, y me dijo, mire, aquí la gente que manejaba el narcotráfico antes era colombianos, ahora son venezolanos, porque no solo se viene la gente de bien, se vienen también, por ejemplo, los de los colectivos que ya no tienen allá a quien robar ni a quien extorsionar y se vienen acá. De hecho, hace poco salió en las noticias que habían secuestrado un carro. Cuando dijeron eso, yo dije, tienen que ser venezolanos porque eso es lo que hacen en Venezuela. Pero sí, es que si envían un narcotraficante a Venezuela, extraditado desde Colombia, lo Están que va a pasar validando a la es que, tiranía, claro, claro. lo que van a hacer es Claro, enviarle a su amigo aliado para que De acuerdo, de hagan lo acuerdo. que hicieron con Walid Macled en su, No, claro. en su debido momento. No, por eso es que digo, hay una papa caliente que es muy difícil la situación, pero Claro, también es muy pero difícil la falta de el defensa. argumento gravísimo, porque donde hay la misma razón debe haber la misma disposición. Era lo que le enseñábamos a nuestros alumnos, ¿no? De manera que la misma razón es la crisis de Venezuela, la misma disposición es que no se extradita a nadie a Venezuela porque allá hay crisis. Claro. De Claro. manera que desde Colombia no se extraditará a nadie para Venezuela porque en Venezuela hay crisis. Bueno, William, aprovechemos unos minuticos para rendir un homenaje. Los colombianos tenemos que estar orgullosos por un gran científico colombiano. Ah, no, eso sí. Millones de personas en el mundo deben su vida y una vida de calidad, una vida plena a un científico colombiano, a un gran médico, médico no, Ingeniero. ¿cuál es la profesión? Es ¿Cuál es ingeniero. la profesión? Es ingeniero. Ingeniero. ¿Cómo le parece un ingeniero que ha hecho el desarrollo médico más importante de muchísimos años? Para salvar 83 millones de vidas, doctor Londoño. 83 millones. ¿Cómo le parece? Y nadie habla de un 80. premio Nobel para un hombre de estos. Jorge Reynolds. Uy, sí. Uy. El científico colombiano que descubrió el marcapaso. Sí, señor. ¿Cuánta gente, inclusive gente que nos está oyendo? Ah, caramba, yo le debo mi vida y mi tranquilidad y la manera como estoy viviendo a un científico colombiano. Sí, se lo debe al doctor Jorge Reynolds, que descubrió el marcapaso y lo puso a funcionar
y cuánta gente no viviría, y sobre todo no viviría plenamente, porque es que hay recursos médicos que permiten una supervivencia de mala calidad. No, el marcapaso permite una vida plena y tranquila. Un motorcito. El doctor Jorge Reynolds merece nuestra admiración, la admiración de todos los colombianos y la gratitud de millones de personas que en todo el mundo tienen una vida plena gracias al marcapaso, un invento de un científico colombiano, que aquí sigue. Yo recuerdo cuando usted almorzó con él en cierta oportunidad y él contaba con esa sencillez de los sabios, cómo se desarrolló el proyecto, cómo nació. Es algo muy hermoso, ¿no? Algo muy hermoso. No, a uno le llega al alma. Pero como es colombiano, no le han dado el premio Nobel de Medicina. Se lo tienen que dar al sátrapa, al que se ni robó a es- Colombia. Ni es propagandista de nada, ni es nada de nada. Simplemente ha salvado más vidas que las que ha salvado nadie. Nadie. Bueno, desde la época en que se descubrió la penicilina, pues al Sí, señor señor. Fleming hay que darle todo el reconocimiento del mundo porque cambió la historia de la medicina. Pero el marcapaso, ¿cuánta gente vive y vive bien gracias al marcapaso? Obra del doctor Jorge Reynolds, un científico colombiano, ingeniero, que hizo la invención médica más importante del mundo en materia cardiovascular. Las operaciones de corazón abierto, Sí. cuántas cosas maravillosas se han hecho. Pero es que el marcapaso se lo ponen a la persona y el corazón sigue funcionando. Y eso lo inventó un colombiano llamado Jorge Reynolds. Bueno, y en un minuto estaremos con el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, quien nos comentará cómo es esto del Fondo Nacional de la Ganadería, que ahora suscita controversia con unos grupos ganaderos que aparecieron por ahí disputándole a Fedegan la legitimidad en el manejo del Fondo Nacional del Ganado, una decisión valerosa, inteligente y clara que tomó el gobierno del presidente Duque a través de su ministro de Agricultura. En un minuto José Félix Laforí estará con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos Al oído. 7:40.